Paula Tejero, presentándonos un artículo que se llama, de su trabajo, que se llama Reglas implícitas y la diferencia entre sistemas de deducción natural y cálculo de secuentes. Un comentario, un trabajo de Alberto Moretti de la 84. Muchas gracias. Bueno, entonces te decía, esto que voy a presentar para los que estuvieron en el workshop de la semana pasada se pisa un poco con eso, pero no totalmente. Así que voy a decir algunas cosas que no dije y no voy a decir algunas cosas que dije. Es una presentación bastante más informal. O sea, me divertía la propuesta de comentar artículos de análisis filosófico y me pasó justo encontrarme con el artículo de Alberto, que era un artículo muy corto, que es algo que valoro un montón en cualquier artículo, y que además era justo sobre las cosas que estaba trabajando, así que en parte por eso es que estoy en un solapamiento entre las dos cosas. Bueno, una parte de las cosas que estoy trabajando. Entonces, bueno, si lo entendí bien, lo que dice Alberto es, bueno, tenemos este sistema de deducción natural que presenta Gensen como el mejor sistema para dar cuenta de tres cosas. Capturar cuáles son los razonamientos matemáticos correctos, pero a la vez hacerlo de cierta manera. ¿Qué manera? Una manera que representa la manera en que los matemáticos efectivamente razonan, y lo hace dando la semántica de los conectivos lógicos. O sea, las reglas de introducción y eliminación son definiciones de los conectivos, o bueno, las reglas de introducción más que las de eliminación, no importa mucho eso acá. Y de esto uno puede inferir que, como las reglas de introducción y eliminación del condicional material lo que determinan no son todas las leyes clásicas del condicional, entonces la lógica más natural, de acuerdo con este punto de vista, sería la lógica intuicionista. Porque, a ver, esto era en el pointer. Porque en particular no podemos probar esto que se llama la ley de Peirce, que es un principio que concierne únicamente al condicional, pero que necesitamos, por ejemplo, de las reglas para la negación. Probar. Bien. Y esta descripción de las cosas me pareció a mí entender que para Alberto generaba una especie de, o para ese Alberto, generaba una especie de antinomia, que es, bueno, si las reglas de introducción y eliminación de los conectivos lo que hacen es dar una definición y no tenemos una idea holista del significado, deberían poder evaluarse como definiciones aisladas del resto del vocabulario. Pero sin embargo, la regla de introducción del condicional en el sistema de deducción natural implica la idea de una derivación. Si yo tengo una derivación de una fórmula a partir de otra, entonces puedo inferir el condicional que tiene la primera como antecedente y a la segunda como consecuencia. Y esa idea de derivación supone la posibilidad de aplicar alguna regla. Pero si no tengo otras reglas en el sistema, entonces, ¿qué es esa derivación que está ahí? Entonces, como ven acá, bueno, yo para probar esta ley del condicional, tengo que suponer que es el ejemplo que da Alberto. Tengo que suponer el antecedente, después vuelvo a suponer el antecedente de esta cosa de acá, y no hay nada que me permita inferir psi a partir de phi, sino que simplemente, bueno, por ejemplo, la repito o algo así, depende de cómo esté más o menos formulada la regla, pero póngale, y a partir de eso infiero el condicional, y de nuevo acá infiero el otro condicional, pero acá no hay ninguna inferencia real, entonces hay algo extraño en eso sería. Y la solución que encuentra Alberto es decir, bueno, en realidad hay algo que el sistema de deducción natural no capta tan bien, que es esta idea más abstracta de una derivación, que no es una idea que dependa específicamente de ningún vocabulario, que es lo que nosotros ahora llamamos generar una idea estructural de lo que es una derivación, eso que son propiedades de las derivaciones independientemente de qué conectivas o de qué cosas estamos hablando. Y esa idea abstracta de derivación está mucho mejor reflejada en otro tipo de sistemas, y todo esto de nuevo son todas valoraciones y apreciaciones relativas a sistemas, en particular, de presentación de las lógicas. Están estos otros sistemas que son los cálculos de secuentes, en donde lo que se manipulan son secuentes, que son
nombres de inferencias, como decía Javier hace un rato, y donde tenemos de manera explícita ciertas reglas que no conciernen a ningún colectivo particular, sino que se llaman reglas estructurales. Acá le puse W, pero es weakening, porque yo sé que no me acuerdo, K es weakening. Bueno, es confuso, le puse W. Por ejemplo, identidad, monotonía, o reflexividad o corte, además de las reglas específicas de los conectivos, sería la definición de lo que es una derivación. Entonces, eso me permite derivar eso sin necesidad de apelar a ninguna otra, digamos, tengo una idea de lo que significa derivar algo sin necesidad de depender de la introducción de ninguna cosa en particular. Bien, y una consecuencia que tiene esto es que el cálculo de secuentes, por lo menos presentado con múltiples conclusiones, lo que determina es la lógica clásica, no es la lógica intuicionista. Entonces, de eso Alberto concluye, bueno, hay una especie de naturalismo, de pluralismo de la naturalidad, donde algunos sistemas son más naturales para ciertas cosas y otros sistemas son más naturales para otras, y entonces de eso surge como una especie de eso, como de pluralismo de intereses, pero de función del concepto de naturalidad. Del pluralismo no voy a decir mucho más, pero bueno, me parece importante porque era como la conclusión más filosófica que se sigue de estas consideraciones. Esto viene como a interactuar con las cosas que yo había estado leyendo, en particular una cosa de Sara Negri, un texto de Sara Negri donde también está hablando sobre intuicionismo, que empieza diciendo que toda distinción pretendida, o todas las distinciones que suelen hacerse entre cálculos de secuentes y sistemas de deducción natural, en realidad no son distinciones que hagan, que dividan nada que sea esencialmente muy diferente. Cualquier criterio que uno pueda ofrecer para distinguir cálculos de secuentes de sistemas de deducción natural, en última instancia tiene contraejemplos. No son tan distintas ambas cosas. Estos son 3 criterios que ella considera y ofrece sistemas que cumplen con lo que se supone que no deberían cumplir en cada caso. Por ejemplo, bueno, en el caso del cálculo de secuentes, las derivaciones son árboles etiquetados por secuentes, mientras que en deducción natural están etiquetados por fórmulas o múltiples conclusiones versus conclusiones simples. Y la que a mí me interesa sobre todo es la de la presencia explícita de las reglas estructurales. Los cálculos de secuentes tienen reglas estructurales explícitas, mientras que los de deducción natural no, y ella hace referencia a algunos contraejemplos a eso, en particular, para quienes lo conocen, hay ejemplos de cálculos de secuentes en donde la mayoría de las reglas se dejan implícitas. Bien. Bueno, pero entonces esto en algún sentido va en contra de la idea de que hay una distinción conceptualmente interesante para hacer entre esos dos tipos de sistemas. Yo todavía no tengo una idea definitiva al respecto, pero todavía creo que sí hay alguna, si bien no una diferencia categórica, porque en última instancia se vuelve una discusión nominal si insistimos demasiado en a qué cosas llamamos cálculo de secuencias y a qué cosas llamamos deducción natural. Pero sí hay algunas cosas que me parece que son interesantes de la diferencia. Y me parece que para ello hace falta hacer algunas clarificaciones en esto de la noción abstracta de consecuencia y qué rol juega la explicitación de las reglas estructurales en estos sistemas. Entonces, hay un comentario que hace Alberto en un momento que dice, bueno, en esta derivación hay un uso implícito de la regla de identidad, pero ese uso no es problemático. Y yo creo que es cierto que no es problemático porque es crucial, no es problemático porque es absolutamente necesario. Y lo que está de fondo acá es que el sistema de deducción natural, igual que el sistema que cualquier sistema en verdad, supone un concepto de derivación, y no hay una prueba meramente con un conjunto de reglas, por lo menos en tanto sistema, digamos, uno puede determinar con operaciones de clausura, puede determinar una lógica, pero digamos, si estamos hablando de un sistema, lo que necesitamos es una definición de lo que es una derivación, y en el sistema de deducción natural también hay una definición de derivación, no es que son solamente un conjunto de reglas.
Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una posible manera de definir lo que es una prueba en un sistema de deducción natural. Fíjense, voy a detenerme un poco a esto, yo ya lo había dicho el viernes, pero me voy a detener un poco más en esto. ¿Tengo tiempo? Entonces, pongámosle que definimos lo que es una prueba para una inferencia, ¿no? Entonces, una prueba para estas premisas y esta conclusión. Entonces, una secuencia, supongamos que el sistema es un sistema de deducción natural lineal, entonces una prueba es una secuencia de fórmulas, y una secuencia de este tipo es una prueba que va de estas premisas a esta conclusión. Y si tenemos una prueba, entonces, de una inferencia de este tipo, entonces, y tenemos, perdón, otra prueba de una inferencia de este tipo, si ponemos una después de la otra, o la otra después de la una, vamos a tener una prueba de la fórmula psi a partir de estas premisas, y eso. Fíjense que esto, digamos, esta cláusula inductiva es la que correspondería con la regla de eliminación del condicional, y después tenemos otra cláusula inductiva que correspondería con la regla de introducción del condicional, ¿sí? Y lo que tiene la regla de introducción del condicional es que la inferencia para la cual obtenemos la prueba tiene menos supuestos, porque descargamos un supuesto con la introducción del condicional. Entonces, por ejemplo, si queremos justificar cómo lo que habíamos puesto antes es una prueba de esto, tenemos que, bueno, que el paso base, digamos, que psi es una prueba de psi a partir de psi, la formulita sola es una prueba que muestra que ella se sigue de sí misma. Psi phi es una prueba de phi a partir de psi phi. Psi phi psi es una prueba de psi a partir de psi phi. Y vamos agregando, digamos, todas las fórmulas que aparecían en la secuencia. Todas las fórmulas que aparecían en la secuencia van construyendo pruebas de distintas cosas, ¿sí? La cosa que se va probando es distinta en cada caso, y finalmente llegamos a una cosa que no tiene premisa porque lo que estábamos probando era un teorema. Y ya. Y acá está el uso de reflexividad. O sea, no tenemos una definición de prueba, sino tenemos un caso base, es una definición recursiva, entonces ahí ese es el rol que está jugando la reflexividad en esta prueba, que es el mismo rol que jugaba en la definición, en el cálculo de secuentes, digamos. La prueba tiene que empezar por algún lado y en general lo que se hace es empezar las pruebas por una instancia de reflexividad. Entonces, déjenme ver qué puse. Bien, entonces, lo que yo quiero argumentar es que las en el otro no, sino la manera que tienen de ser implícitas en los distintos casos. Ser una regla estructural implícita en un sistema de deducción natural no es lo mismo que ser una regla estructural implícita en un cálculo de secuencias. Eso me parece más o menos sorprendente. Digamos, parecía que lo distinto era que en un caso estaban ahí, en el otro caso no, y en realidad lo diferente es cuando no están, lo que cambia cuando no están ahí. Y después, me parece que es cierto, que igual que lo que dice Alberto de que en un caso tenemos una definición más abstracta, pero bueno, vamos a ver por qué. Tiene que ver con esta idea de que en un caso tenemos una definición inductiva. Bueno, estoy tomando una lógica como un conjunto de inferencias, con funciones múltiples, y una regla como una de tipo 1, como una relación entre fórmulas, y una regla de tipo 2, como una relación entre inferencias y una inferencia, algo así como las metainferencias que hablaba Javier hace un rato, y todos niveles distintos de reglas. Entonces, por ejemplo, reflexividad sería una regla de tipo 1,
mientras que me dice que phi se sigue de phi, mientras que transitividad sería una inferencia de tipo 2, en donde a partir de 2 inferencias yo infiero una tercera, y monotonía también, solamente que con una sola premisa, a partir de una inferencia infiero otra. Y las reglas del condicional serían la regla de eliminación, una regla de tipo 1, y la regla de introducción, una regla de tipo 2. Si yo tengo una inferencia que va de phi a psi, entonces concluyo otra inferencia que es la inferencia sin premisas, phi entonces psi. Bien, ¿se entiende esto? No es una acción. ¿Cómo? No es una acción. Sí, no importa, una axioma es una regla sin premisas. ¿Cómo? Y las otras son O sea, depende del sistema, pero sí. O sea, de tipo 1 o de tipo 2 sin premisas. Bueno. Entonces, hay dos formas, digamos, en las que una regla puede estar en un sistema. Una manera en la que podemos tener una regla en un sistema es decir que la cosa más chiquita que sale de ese sistema, la lógica más chiquita que sale de ese sistema, efectivamente está cerrada bajo esa regla. ¿Sí? Una manera de decir esto como más conectada con lo que decía Javier antes acerca de la preservación de validez es, bueno, si las premisas de la regla son teoremas, entonces la conclusión también, o si las premisas de la regla son inferencias válidas de la lógica, entonces la conclusión también. Y después tenemos otra definición de lo que es que una regla sea parte de un sistema, que es un poco más fuerte, que es decir que una regla es derivable en un sistema si todo conjunto, toda lógica o toda teoría que se puede obtener mediante ese sistema está cerrado bajo esa regla. Bien, entonces, bueno, como decía, derivabilidad es una condición un poco más fuerte. Todas las cosas que son derivables son admisibles, pero hay algunas cosas que son meramente admisibles, algunas reglas. Y lo que pasa en el cálculo de secuentes es que cuando dejamos reglas estructurales implícitas, lo que les pasa es que quedan como meramente admisibles. Si yo a un cálculo de secuentes como el que veíamos antes, le saco, por ejemplo, la regla de corte pasa a ser implícita porque no es una de las reglas básicas del sistema, pero pasa a ser meramente admisible. En cambio, la regla de reflexividad en el sistema de deducción natural, por ejemplo, que estaba implícita, yo decía, bueno, hay un uso implícito de la regla de reflexividad, de identidad, lo que sea, esa regla es derivable en ese sistema. ¿Por qué? Porque es parte de la definición de prueba del sistema. Yo no puedo simplemente lograr que esa regla falle de alguna manera sin cambiar lo que es la definición de derivación en ese sistema. Entonces, el hecho de que esté implícita en un sistema de deducción natural, si bien no está escrita, en ese sentido son las dos implícitas, no es violable en ninguna teoría que nosotros construyamos usando ese sistema. Entonces, esto es lo que yo les decía cuando les decía que el hecho de que estar implícito en un sistema y estar implícito en otro, digamos, como la diferencia crucial no aparece en las reglas que yo veo, digamos, lo que hace el sistema de secuentes no es lo que hace cuando me muestra la regla, sino cuando no me la muestra. La diferencia crucial aparece cuando la regla está implícita. Dicho esto, ¿siempre son derivables las reglas estructurales en sistemas de deducción natural? Bueno, y este sí es un ejemplo que algunos de ustedes ya lo presenté el viernes pasado, algunos de ustedes ya lo escucharon, es un ejemplo forzado o de juguete, digamos, pero es un ejemplo en donde es un sistema de deducción natural en donde usa el ejemplo de reflexividad. La regla de reflexividad es solamente admisible. Imaginen que tenemos este símbolo en el lenguaje, nada más,
con las reglas usuales, más una regla que me permite inferir una fórmula condicional a partir de esa misma fórmula condicional. Y después, en la definición de prueba, yo tengo un límite mínimo de 2 fórmulas. Entonces, yo necesito para que algo sea una prueba, que es un límite, es un poco inventado, pero tampoco es que es una demencia. Eso, es como, bueno, qué sé yo, una prueba no puede ser una fórmula sola, tiene que haber algún tipo de proceso o alguna cosa así. Entonces, en ese caso, si yo solamente tengo este condicional, la regla de reflexividad para el condicional ¿Qué profesional me La regla de reflexividad para el condicional me permite inferir cualquier fórmula condicional a partir de esa misma fórmula condicional, o sea que yo tengo reflexividad en el sistema, pero no es parte de la noción de prueba. Si yo agrego vocabulario y no agrego una regla de reflexividad para el vocabulario nuevo, no voy a poder probar reflexividad para esas cosas, porque meramente con tener la fórmula ahí, eso no es una prueba de ella a partir de ella misma en este sistema inventado. Entonces, no sé cuán esencial es el hecho de que en los sistemas de deducción natural las reglas estructurales sean derivables, pero sí parece ser más o menos la norma. Y por eso decía también al principio que no estoy diciendo que estas distinciones sean distinciones como, no sé cómo decir, como encarnadas absolutamente en la definición de lo que es un sistema de deducción natural. Pero parecen ser distinciones que hablan de algo que al menos sucede en la mayoría de los casos, así que es una diferencia interesante de señalar. Bien. Entonces, eso respecto de lo primero. Respecto de lo segundo, y con eso termino. Esta idea de una de las definiciones, uno tiene una definición abstracta de prueba y el otro no. Lo que pasa en el sistema de deducción natural es que la definición de prueba es una definición recursiva. El caso del cálculo de secuentes, no, es una definición explícita. Y la razón de esto uno podría decir, bueno, pero ¿por qué? Y si no me equivoco, podría equivocarme. La razón de esto no es que un sistema sea un árbol y el otro sea un sistema lineal, sino que un sistema es mixto y el otro no. El sistema de deducción natural que presenté, que tiene esa regla de introducción, de nuevo, ¿puede haber sistemas de deducción natural que no sean así? Sí. Pero hay algo de la, ¿cómo se llama esto que decía Williamson? El coso suposicional. Eso, la regla. Hay algo de la regla suposicional que tiene como ese color natural de me imagino que tal cosa. Entonces, como hay algo de lo mixto que es medio esencial en los sistemas de deducción natural. Entonces es mixto en el sentido de los niveles de reglas. El sistema de deducción natural tiene reglas de tipo 1 y reglas de tipo 2. Y eso es lo que me impide hacer simplemente una definición de prueba, como hago en un sistema axiomático, por ejemplo, en donde no hago referencia a ninguna regla en particular. Yo defino lo que es una prueba en un sistema axiomático, digo que es una lista de fórmulas en donde cada una es el resultado de otras, de alguna regla. Y no importa qué regla, pues son todas iguales. Es el hecho de que haya reglas de tipo 2 lo que requiere es que yo tenga una definición recursiva. Y en la definición recursiva están metidas las reglas, en las cláusulas recursivas. Y en ese sentido... Las estructurales. No son las estructurales, las operacionales. En las cláusulas inductivas, yo construyo las cláusulas inductivas emulando, digamos, las reglas. Lo que tengo es, si tengo una prueba de esto y tengo una prueba de esto, entonces tengo una cláusula para la eliminación del condicional, por ejemplo. Entonces, poniendo una prueba y otra prueba, tengo la conclusión de la eliminación del condicional por la aplicación de esa regla. Entonces, eso significa que si yo introduzco nuevo vocabulario, tengo que, en anuncio, modificar la definición de prueba, porque tengo que agregar cláusulas para ese vocabulario en particular.
Entonces hay un sentido en el que es menos abstracta la definición de prueba del sistema de deducción natural que la del cálculo de secuentes. ¿Qué es esto? Que en la definición misma de prueba yo estoy haciendo referencia a las conectivas, y eso es porque necesito distinguir entre reglas de tipo 1 y reglas de tipo 2. Si fueran todas de tipo 1 no haría falta hacer eso. Y eso es todo, y aprovecho para poner otra de las fotos que le gustaba a Javier. Gracias. Abrimos el espacio de preguntas, Camilo. En el libro, en el manual, digamos, Negri menciona otra diferencia entre los sistemas de deducción natural y de secuentes, que en la medida que vos dabas la charla, yo me preguntaba si es superficial o no, y si vos podrías mencionar entre las diferencias superficiales en las que no te centrás, o si quizás podrías relacionarla con esta diferencia que vos encontrabas al final. Que es esto que en deducción natural se hacen suposiciones, mientras que en secuentes todas las suposiciones se explicitan y se ponen antes de la cosa del secuente, básicamente. Y que al final de la charla me pareció que se relacionaba más con la diferencia un poco más sustancial en la que centrabas vos, que es esto de que los sistemas de deducción natural, por eso mismo de que hacer suposiciones, se tienen que definir de manera recursiva, etcétera, etcétera. No me acuerdo cómo lo dice en el libro, pero es una de las cosas, no me acuerdo si lo puse, pero es una de las diferencias que considera y que dice, bueno, yo podría escribir un sistema de deducción natural explicitando en cada paso los supuestos que quedan abiertos, y sería como, es solamente una diferencia notacional. No sé, me parece que hay algo medio difícil de contestar ahí, porque es obvio, digamos, son intertraducibles los sistemas. Se van a poder, en última instancia, acercar de modo tal que sean borrosas las distinciones. Entonces, hay algo que es innegable, que es que sí, yo puedo, cualquier de estas diferencias de notación, la puedo modificar la notación o las etiquetas de los árboles o lo que sea para que sean parecidos. Dicho eso, o sea, yo creo que eso parecería ser, digamos, como, las reglas de tipo 1 pueden entenderse como reglas de tipo 2 con premisas vacías, por ejemplo. Digamos, hay transformaciones que es obvio que se pueden hacer. El punto es, en el sistema tal como está presentado, esas transformaciones no están hechas. Y habría que ver, digamos, hay algunas cosas que se pierden al hacer la transformación. Digamos, uno puede entender un sistema de deducción natural como un sistema de cálculo de secuentes en donde simplemente hay cosas que no estás anotando, pero justamente acá la diferencia aparece entre anotar y no anotar las cosas, porque al anotarlas o al no anotarlas, pasan de ser derivables a admisibles. Entonces hay un sentido en el que trivialmente una cosa la podés transformar en la otra, y otro problema es, bueno, cuántas de esas propiedades se dan, cuánto sentido tiene esa transformación para hablar de esa diferencia. Brevemente, sí, sí, coincido. Quizás por esto que decías de la posible traducibilidad, el análisis de la diferencia entre deducción natural y secuentes está bueno centrarlo en cálculos concretos. Exacto. También en secuentes uno puede diseñar cálculos secuentes en donde uno apela a derivaciones hipotéticas, y ahí se pierde esta cosa de la definición abstracta. Bueno, sí, por eso cuando hablaba un poco de algunas de estas cosas el viernes, presenté como los sistemas, y acá quería como hacerlo un poco más informal, pero sí, digamos, todas estas cosas son cosas específicas de sistemas, no son cosas de lógicas. Y si empezamos como a transformar los sistemas en lógicas mismas, entonces todas estas distinciones, que son distinciones sistemáticas, se van a ir perdiendo. Sí. Sí, de clarificación, creo. No sé si entendí bien lo que dijiste respecto de la necesidad de que en deducción natural la definición de prueba tenga que ser recursiva y el secuente. Puedo estar equivocada, pero mi sensación es que no hay manera de dar una definición explícita de prueba si vos tenés reglas en el sistema, reglas de tipo 1 y reglas de tipo 2. Porque vos no podés simplemente decir, porque hacen cosas diferentes esas pruebas.
Entonces vos tenés que tener de alguna manera, digamos, cambian la cosa que estás probando, las reglas que te descargan supuestos. Entonces, no puedes simplemente decir, bueno, todo es una prueba de la última fórmula a partir de una cantidad inicial de supuestos, sino que, o sea, alteran las premisas, es lo que los cálculos de secuentes tienen reglas que alteran las premisas y reglas que alteran la conclusión. Por lo menos ahora veo cuál es la idea. Ok, Sí. pero si no te parece me interesa. Si te parece falso me interesa. No sé, tengo que llamar las intuiciones, pero sí, intuiciones. Creencias. Sí, creencias. Muy básicas. Es que sí, deberían ser análogos, en los casos simplemente la definición de prueba debería ser algo. Digamos, la idea es, las cosas vienen de arriba por aplicación de alguna regla y ahí ya está comprendida la idea de que alguna de esas reglas va a involucrar supuestos, van a hacer ciertas cosas dentro de la prueba. Pero digamos, de alguna manera tenés que distinguir entre, digamos, no puedes, o sea, si vos tenés un sistema axiomático, cualquier recorte de la prueba va a ser una prueba de la última cosa. Suponiendo que, no sé, no tenés premisas o que tenés las premisas al principio, digamos, las premisas son siempre las mismas y cualquier corte de la prueba es una prueba de lo último. En cambio, si vos tenés reglas que te permiten descargar supuestos, se va transformando el objeto que vas probando. Y esa distinción la tenés que registrar en la definición de prueba. Y no se me ocurre cómo podrías hacer eso con la definición explícita, sin considerar los casos de las reglas que te permiten hacer eso. El modo de descargar supuestos de cada regla. Por favor. Bien. Gracias, primero, muy claro y preciso. Interesante. Sí, yo apuesto por vos en este asunto. Si vamos a guiarnos así por el principio. Quiero entender mejor el comienzo del problema. Sí. O sea, en el artículo de Moretti, esta aplicación de la regla de introducción del condicional es sospechosa por una cuestión de cómo debiera entender uno el significado del condicional. Y si es así, o sea, si estamos tomando ese costado semántico que tienen los sistemas de deducción natural, a la Ramet, o a la Wittgenstein, que nos explican con reglas cómo significan, la pregunta es si no está resolviendo finalmente el problema semántico del costado sintáctico. Sí, o sea, me parece que pero no sé si siguiendo la línea inferencialista, me parece que en la tradición que están rescatando ahí es la idea de que ese significado está dado por eso, las reglas que permiten que aparezcan condicionales en una prueba. Y respecto al problema, o sea, no sé si lo entendí bien, porque lo que tiene, que sea corto lo hace perfecto, pero además lo hace más abierto a las interpretaciones. Pero me parece que la idea es que si vos tenés un sistema que no tiene nada, y lo único que decís es, bueno, tengo un condicional, que es una regla, que es una palabra del lenguaje formal, que lo que te dice es que si vos tenés una prueba que va de phi a psi, entonces podés inferir el condicional. Lo que pasa es que si no tenés ninguna otra regla, no podés tener una prueba que vaya de phi a psi. No hay nada que te permita estructural de prueba que sea independiente del significado de otras cosas para no hacer que el significado del condicional dependa, por ejemplo, del significado de la conjunción, cosa que en general se considera que es un problema para la teoría semántica. Está bien. Ahora lo entiendo bien. ¿Me quedan algunas dudas? No estoy segura igual. Tenemos 3 preguntas, ya estamos 20 minutos pasados del almuerzo, ¿qué les parece si seguimos comiendo? Agradecemos a Paula.